la Biblia está llena de personas que perdieron algo, pero Dios, la buena noticia para usted y para mí es que Dios lo terminó restaurando. Le doy ejemplos. David perdió el gozo y la pureza de su corazón, pero en el Salmo 51 le clama al Señor y le dice: Señor, restaura el gozo de mi salvación. Le recuerdo que este era un rey, un adorador que amaba estar en la presencia del Señor, pero llegó tal punto que poco a poco empezó a perder lo que él anhelaba y se deleitaba más en el gozo de ser un escogido por él, un embajador de él. Poco a poco se fue perdiendo por las ocupaciones, por los enfoques y las prioridades de la vida. Y qué lindo es, porque a pesar de que él perdió la alegría, el gozo y la pureza de amar y servir al Señor, él llega y busca una restauración del gozo de su salvación y la obtiene. Pedro perdió su valor, su valentía, pero Jesús lo levanta y lo restaura. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, hablamos de un hombre, un juez, que su propósito, su llamamiento fue tan claro de parte de Dios que iba a ser un instrumento para liberar al pueblo de Dios del enemigo, pero en las distracciones que lo llevaron a hacer alianza con los que Dios mismo le había pedido que destruyera y que no hiciera alianza, termina perdiendo su fuerza. Pero al final, si usted estuvo el domingo pasado, usted sabe que nos dimos cuenta que clamó a Dios y Dios le devolvió su fuerza. Amén. La mujer con flujo de sangre, dice la Biblia, que perdió 12 años de su vida, pero un toque de Jesús cambió todo su destino. Entonces, un pródigo lo perdió todo, pero vuelve a la casa de su padre y es restaurado totalmente. ¿Qué le estoy tratando de decir? Si tú estás en este lugar en esta mañana y has perdido algo, poco a poco te estás dando cuenta que perdiste lo que Dios dio a tu vida, hermano amado, hay buenas noticias. Dios es capaz de restaurarlo. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Y por eso la historia de Eliseo que acabamos de leer, vemos un mensaje tan simple, pero tan directo y tan profético para nosotros hoy. Amado hermano, un joven profeta dice que están trabajando en la obra de Dios porque iban a ensanchar el lugar donde estaban. Este joven profeta dice, ahí pues los jóvenes que estaban con Eliseo, ahí no dice que estaban en pecado, no dicen que estaban en rebeldía, no dicen que estaban desconectados. Al contrario, dice la Biblia que ellos estaban sirviendo, pero aún sirviendo se le hunde el hacha. Y qué curioso, porque el hacha para ellos era la herramienta que necesitaban para edificar, era su filo, era su capacidad de cortar. Y Dios nos ha dado a cada uno un don, un regalo de Él para poder ser eficaces en la obra que nos llamó a hacer. Él estaba edificando, pero sin hacha, sin su filo, sin tener la capacidad de cortar, no hubiera podido edificar. ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso nos muestra una verdad profunda. Quiere decir que puede que estés ocupado en las cosas de Dios y aún así perder el filo o la capacidad de poder cortar en lo espiritual. Y por eso puede que estés activo en la iglesia, tal vez en el ministerio que Dios te dio, pero internamente, escúcheme bien, puedes sentir, y lo sabes muy bien, no necesitas tanta revelación espiritual, que se ha perdido algo. Y por eso tal vez hoy estás aquí y ya no te sentías, ya no sientes lo que sentías antes en la presencia del Señor. Ha llegado indiferencia, ha llegado frialdad. O tal vez estás acá y deseas escuchar la voz de Dios, pero tu oído está desentonado a la frecuencia del Espíritu Santo, que ahora ya no escuchas la voz de Dios como la escuchabas antes.
Tal vez estés acá y te encuentras que ya no tienes la misma fe que tenías antes. Algo se está perdiendo. Y no de golpe, no de repente, sino que lentamente. Muchas veces nos encontramos con cosas que hemos extraviado. Tal vez tu corazón ya no arde como ardía antes. Estás sirviendo tal vez, pero sin filo. Y mire, el mensaje de hoy no es para condenar a nadie. El mensaje de hoy es para todo hijo de Dios que reconoce que algo se ha perdido, se ha hundido, como se les hundió el hacha. También la pasión, la visión, la santidad, la fe, la oración, el compromiso, la identidad, el gozo, el anhelo de agradar al Padre. Tal vez se está hundiendo. Y hoy te vengo a decir, Dios es el especialista en recuperar las cosas que se han hundido, que se están perdiendo. Y nada es tan profundo que Él no pueda levantar. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Por eso, punto número 1, diga conmigo, tengo que reconocer lo que se ha perdido. Mire, hay muchas cosas que tal vez usted sabe que no están, o que usted sabe que se han hundido en su vida personal, pero no queremos admitirlo. Y Dios no puede, hermano, obrar en tu vida y en mi vida hasta que no reconozcas que hay algo que se está hundiendo o se perdió. Se lo pongo de una manera más simple. Dios no se puede recuperar lo que no se admite que está perdido. ¿Cómo estás? En victoria, hermano. ¿Cómo estás? Como nunca antes, mejor. Pero si algo se está perdiendo, le doy el ejemplo de lo que comenzamos leyendo, el versículo 5 del capítulo 6 que acabamos de leer. Mire lo que sucedió acá. Se lo leo de nuevo. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. Este hombre, amado hermano, fue honesto. Porque tal vez usted y yo nos hemos dado cuenta que cosas se están hundiendo o se están perdiendo en nuestra vida, pero decimos, todo está bien, aquí no ha pasado nada, no pasa nada, todo está bien. Esos eran otros tiempos, pero ahora no. Pero no se puede recuperar lo que no se admite que está perdido. Y por eso el peligro más grande no es de perderlo. Es el peligro, pues lo que se pierde se va a recuperar, sino no darse cuenta que lo perdió. ¿No le ha pasado a usted que usted tal vez va en un lugar y usted ve que alguien bota algo, una billetera, un celular, unas llaves, y usted lo ve, pero la persona sigue como que nada? Y el peligro no es que lo haya perdido, sino que no se dé cuenta que lo perdió. Pero cuando usted llega, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando usted no encuentra su celular, usted dice, no pasa nada, sigue todo tranquilo, Dios me guarde. ¿Verdad? Da risa porque usted sabe que usted y yo sabemos que el celular se ha vuelto una herramienta. Pues no tiene nada de malo el celular en sí, pero es una herramienta para ser productivos y otros para estar entretenidos y distraídos, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero usted no va a estar como que nada. Usted no va a estar ahí, sí, se me perdió y voy a seguir la vida como que nada pasa, de ninguna manera. Y muchas veces nos cuesta reconocer o admitir que algo se ha perdido. Le doy varios ejemplos, ¿verdad? Usted que estuvo el domingo acá, no vengo a predicar de Sansón otra vez, pero hermano, este hombre perdió lo que Dios le había dado, diga conmigo, la fuerza, y no se había dado cuenta. Él seguía moviéndose como que si todo estuviera bien, pero la Biblia dice que él ya había perdido. Capítulo 16, versículo 20. Si usted estuvo aquí el domingo pasado ya lo leyó, pero se lo vuelvo a leer. Este es Black Friday Special. ¿Qué tal? Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía
que Jehová ya se había apartado de él. No sé, ni cuenta se dio que algo se había perdido. Y mire, muchas veces nos cuesta reconocer delante de Dios que algo se está hundiendo y nosotros queremos pretender que todo está normal. Le doy otro ejemplo. La iglesia de Éfeso servían, dice la Biblia, trabajaban, eran fieles, pero Dios les dice: has dejado tu primer amor. Eran, hermanos, celosos de la obra de Dios. Hermanos, trabajaban arduamente, pero habían perdido su primer amor. Yo te pregunto en esta noche, óigame, era para ver si estaba despierto, igual que en esta mañana. ¿Qué has perdido en el camino? ¿Qué has perdido en el proceso? En las ocupaciones de tu corredera. Saúl, siendo el rey escogido por Dios, perdió la humildad para reconocer que se estaba justificando e interpretando el mandato divino de Dios a su conveniencia. Perdió la humildad delante de aquel que lo creó y lo llamó. Perdió la obediencia, perdió la unción, pero siguió actuando como si todo estuviera bien. Mire, hoy habemos muchos que, hermano, nos importa más lo que la gente piensa que lo que piensa Dios de nosotros. Habemos muchos que estamos enfocados en cumplir la liturgia, lo que se debe de hacer como un hijo de Dios delante de los hombres, que tú sabes bien que algo se hundió, pero no quieres admitirlo ni reconocerlo. Tú conoces tu intimidad y Dios también. ¿Qué has perdido tú? Antes te quebrantabas delante de la presencia del Señor y ahora no. Es que ahora sé más, pastor. Mientras más te conozco, más quiero saber de ti, Señor. Cuando usted conoció a su amada esposa, cuando usted la pretendía y cuando más la conoció, más se enamoró. Espero, ¿verdad? Antes tal vez orabas 1 hora y ahora 5 minutos se vuelven una eternidad. Algo se perdió. Antes tus convicciones eran tan fuertes y ahora toleramos lo que antes rechazábamos. ¿Qué se perdió? Ay, pastor, es que no hay que ser tan cuadrado. Perdón. El Señor nos da la bendición de poder escoger entre el bien y el mal. Y tú y yo tomamos esas decisiones. Antes servías con gozo y ahora sirves por compromiso. Antes teníamos visión y ahora estamos apenas sobreviviendo. Otro día más. Le voy a hacer un par de preguntas que va a revelar en su corazón qué ha perdido y qué hemos perdido. ¿Has perdido el fuego? Por el amor de Dios. ¿Has perdido la firmeza de carácter en tu manera de andar y comportarnos? ¿Has perdido tal vez la obediencia de lo que Dios había puesto en tu corazón? Y por lo que ves a tu alrededor y que te enfocaste en ver lo que todos hacen, empezaste a desobedecer lo que Dios ya había plantado en tu vida y en tu corazón a través de su palabra. Has perdido la pureza, has perdido el espíritu dulce, has perdido aquella pasión que no importaba, no había límites para buscar y servir al Señor y bendecir su nombre. No tengas temor en admitirlo, porque usted y yo hemos visto en la escritura que muchos perdieron algo, pero Dios es capaz, hermano, de restaurar. No tengas temor en admitirlo delante de Él, porque todo lo que Dios restaura comienza
cuando alguien reconoce que necesita de Él. El que no reconoce, Él no puede. Le doy otro ejemplo, perdone que le dé ejemplos de mí, pero es el que mejor me conozco. Cuando yo me quebré un brazo, decía este pastor, si está joyita, hombre. Chocó una moto, le robaron un carro, se quebró un brazo. Cuando yo me quebré un brazo, ¿sabe qué quería hacer el doctor? Curarlo. Me decía, ¿estás bien? Sí, no me toque. Entonces, ¿para qué vino? Es que duele, claro que va a doler. Pero hasta que yo no dije, sí, reconozco que estoy acá porque necesito ayuda. Es el momento que llegó y hizo lo que tenía que hacer. Pero muchas veces usted y yo no queremos admitir que algo se perdió. Y Dios puede recuperar o restaurar, comenzando cuando uno reconoce que necesita de Él. ¿Cuántos necesitados sabemos del Señor acá? Yo levanto las dos. Habemos necesitados, pero ¿y por qué no lo reconoces? Punto número 2. Primero es reconocerlo. Y número 2, volver al lugar donde se perdió. Ejemplo, si usted dejó su celular en el restaurante, ¿usted va a ir a su casa a buscarlo? ¿A dónde va a ir? Si usted dejó sus llaves en su casa, usted no va a ir al trabajo a buscar las llaves. Se oye tan tonto, tan simple, pero le voy a decir algo. Usted no va a poder recuperar lo que perdió si no regresa al punto donde lo dejó caer. ¿Está claro? Mire lo que el profeta le preguntó al joven. Él le dijo, ay, Señor mío, era prestada el hacha. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Ayúdenme, por favor. ¿Dónde cayó? Esa fue la pregunta. Él no llegó y le dijo, mira, la cosa es que tú le diste muy duro. ¿O sí? Dijo, qué mala calidad de hacha la que te prestaron. Eso le dijo. ¿Qué fue lo primero que le preguntó? ¿Dónde cayó? ¿Cómo vas a recuperar lo que perdiste si no regresas al lugar donde se cayó? Y para muchos de los que estamos acá, Dios quiere recordarte que la pasión y el amor y la visión que tenías por el Señor lo perdiste. Y tú rehusas regresar al lugar donde se cayó. No, pastor, yo ahora ya no soy como era antes porque X pasó esta circunstancia. Pues regresa ahí. Regresa al lugar donde se cayó el hacha. Porque tu filo y tu capacidad de poder cortar, regresas al lugar donde comenzó. Muchos quieren huir de regresar al lugar donde se cayó por dolor. El profeta le pregunta, ¿dónde cayó? Y Dios siempre hace esa pregunta. Le puedo dar ejemplos bíblicos. El pródigo estaba en la casa de ¿quién? ¿En la casa de quién estaba el pródigo antes de salir? En la casa de su padre. Dice la Biblia que volvió en sí. Lucas capítulo 15, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y él no dijo, volví en sí, ahora voy a buscar chamba por acá donde sí me den de comer. ¿O sí dijo? ¿Qué dijo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo regreso al lugar donde todo comenzó. Abraham, capítulo 13 de Génesis, regresó al altar que había dejado. Le quiero recordar, le doy un poco de contexto. Leámoslo y le doy un contexto. Génesis capítulo 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, casa de Dios,
hasta el lugar de donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Diga conmigo, su tienda. Hermano, cuando el Señor le habla en Génesis capítulo 12 y le dice, hey, yo te haré padre de grandes naciones, Él llegó a este lugar donde edificó un altar y le dio gracias al Señor. Y dice que cuando Él regresa en el capítulo 13, ya no regresó igual como Él estaba. Cuando Él se fue no tenía nada. Cuando Él regresa era multimillonario, abundancia de ovejas, de todo eso. Pero el Señor le dijo, regresa donde todo comenzó. Regresa al lugar donde yo te bendije, donde tú edificaste un altar. Y mire lo que dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Otros ejemplos, Jacob volvió a Betel, el lugar donde inicialmente tuvo su encuentro con Dios, capítulo 35. Mire lo que dice, por favor, de Génesis, versículo 1. Y se me fue acá. Se me fue el versículo 1. Si lo ponen aquí en la pantalla. Sí, aquí está. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que te apareció, escuche, cuando huías de tu hermano Esaú. Mire qué lindo ver lo que Dios hace, hermano, y lo que pide de nosotros es que antes de seguir corriendo y seguir navegando este camino de la vida, que cosas que se hayan hundido, se hayan perdido, que regreses para recuperarlo, que regreses para que reconozcas donde todo comenzó y lo que Dios quiere establecer en nuestra vida, amado hermano, es, diga conmigo, dependencia de Él. Pedro, otro ejemplo, dice que cuando el Señor Jesús lo llamó, estaba en el mar de Galilea. Y después de que negó al Señor, el Señor se le aparece, Juan capítulo 21, junto con todos los demás discípulos que estaban con él, en el mismo lugar donde todo comenzó. Y tal vez hoy estás en este lugar pensando, bueno, pastor, entonces que tengo que moverme físicamente. Eso es en la Biblia la historia, pero espiritualmente hablando, Dios quiere llevarnos a que reconozcamos dónde se perdió, dónde comenzó lo que se perdió, y reconozcamos dónde perdimos la pasión, dónde empezamos a perder la comunión con Dios. ¿Fue por un evento que marcó tu vida? ¿Fue por un suceso que muchas veces Dios permite para que vengas a crecer y a madurar y ser conforme su corazón? Tal vez dejaste y empezaste a perder la santidad. Y santidad, por cierto, así como es y fue con Sansón, es que somos apartados para Él. ¿Dónde dejamos la visión? ¿Dónde dejamos el gozo? Tal vez lo perdiste cuando dejaste de congregarte continuamente para que tu fe creciera al oír de la palabra de Dios. Tal vez lo perdiste porque tal vez empezaste a escuchar voces equivocadas en tu vida y en tu corazón. Tal vez lo perdiste porque entró una relación que te apartaba del camino de Dios. Tal vez porque entró una raíz de amargura en tu vida y dejaste de obedecer la voz de Dios. Dejaste de buscar su dirección en oración, o tal vez te comprometiste con el pecado y perdiste la visión, el amor, la pureza de corazón y el compromiso con Dios. ¿Está alguien conmigo? ¿Le estoy hablando a alguien aquí hoy? Dios quiere hacernos recapacitar y que en esta mañana volvamos al lugar exacto donde se perdió lo que se está hundiendo. Y ese lugar exacto es volver a la obediencia, al altar, a la disciplina tal vez espiritual que soltaste y te encuentras hoy acá. Amén. Punto número 3. Diga conmigo, Dios tiene el poder de hacer flotar lo imposible. Lo que se hundió para ti y para mí no se hundió para Dios.
Se lo pruebo. Eliseo corta un palo, lo tira al agua y el hierro flotó. Wait, what? Yo no sé usted, pero si usted ha tirado algo de hierro al agua, usted y yo hemos entendido y sabemos muy bien que el hierro no flota. ¿Está de acuerdo conmigo? El hierro no flota. Usted tire su martillo en el agua, vamos a ver si flota. No va a flotar, eso no existe. Pero Dios nos enseña que Él no se rige por las leyes naturales, sino que Dios rompe leyes naturales para recuperar lo que perdiste. ¿Cómo así, pastor? Mire, esta historia es tan simple, but yet so profound. Porque Él rompe las leyes naturales para que tú y yo recuperemos lo que perdiste. Le doy varios ejemplos. Lázaro llevaba 4 días muerto en una ley natural. Amado hermano, eso no es posible. Que venga el Señor Jesús y lo levante, eso no es posible en una ley natural. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Dígame si usted lo cree. Juan capítulo 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Diga conmigo, ley natural. Entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. ¿Y sabe qué le preguntó el Señor después? ¿Y dónde le pusiste? Y sigue el Señor, y usted sabe que dice que el Señor lloró. Y brinque conmigo a Juan 11:40, por favor. Usted lo puede leer en casa, usted sabe esta historia. Pero diga conmigo: Dios rompe las leyes naturales para recuperar lo que perdiste. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y tal vez tú estás hoy aquí, sentado, sentada, y te has declarado tú mismo y lo has creído, que lo que se hundió, lo que se perdió en tu vida, pues ya no hay vuelta de hoja. Entonces hay que seguir caminando porque así es la vida. Es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Dios es capaz de restaurar hasta lo que se haya hundido, lo que se haya perdido, pero nos toca creer. ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho eso, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amado hermano, Él rompe las leyes naturales para recuperar lo que habían perdido. Eso no es lógica humana, eso no es sabiduría humana, eso no es entendimiento lógico. Pero Dios es capaz de romper la naturaleza para que tú y yo recuperemos lo que habíamos perdido. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 17. Usted sabe esta historia. La viuda de Sarepta, dice que había escasez, había sequía, y ya no tenía nada. Tenía un puño de harina, un poco de aceite, y llega este hombre de Dios y le pide que vaya a hacer lo que Dios le había dicho que le iba a hacer. Vaya conmigo por favor al versículo 9 del capítulo 17. Elías va al lugar donde estaba esta viuda, y mire lo que le dice el versículo 9: levántate a Sarepta de Sidón, le está hablando a Elías el profeta, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ayúdenme por favor un poquito con seguir la historia de lo que está pasando.
El profeta Elías se encuentra en un lugar donde había cesado de traerle pan y carne en las aves y se estaba secando el rollo de Kerit. Y el Señor le dice: mira, ahora vete a Sarepta de Sidón, que yo ya di una orden a una viuda para que te sustente. ¿Está conmigo acá? Míreme para acá arriba, por favor. Está tiempo de sequía, tiempo de necesidad, y lo manda el profeta Elías para que vaya a Sarepta de Sidón y busque a la viuda que Dios ya le había dado una orden para que lo sustentara. Cuando llega a ese lugar, se encuentra que le dice: hey mujer, tú eres, ve y hazme una torta y tráeme un poco. No quiero ponerle palabras a esto, por eso lo quiero leer. Pero cuando ella le dice: bueno, tú me hablas a mí que yo vaya a hacer esto, pero si no solo tengo un puño de harina y aceite. Le dice: pues sí, ve como has dicho, y con lo que tienes ve y hazlo y me traes a mí primero. Pero esta mujer ya había recibido una orden de Dios. Si usted va al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, dice que en ese tiempo habían muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero Dios ya había escogido una y a ella le había dado la orden que sustentara. Y cuando ella ve su realidad, le dio temor y le dijo: ¿cómo me dices? Yo lo único que tengo es un puño de harina, aceite, y lo voy a ir a cocinar para que mi hijo y yo comamos y muramos, dijo. Le dijo: pues bien, así como has dicho, ve, hazlo, pero me traes a mí primero. Para ella no era sorpresa lo que él estaba pidiendo, porque Dios ya le había hablado a ella. Pero esto es lo que Dios hace: rompe las leyes naturales para recuperar lo que tú y yo habíamos perdido. Y mire lo que hace este hombre de Dios para regresar a esta mujer a lo que había perdido, que era creer la voz de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Elías le dijo, porque ella le dijo: mira, yo no tengo, lo poco que tengo es para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. Digo: pues sí, así como has dicho, ¿verdad? Chequea tu circunstancia, pero eso no fue lo que dijo Dios. Pero te voy a recordar que no tengas temor. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová, mira el versículo 14, Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Diga conmigo: Dios rompe las leyes naturales para rescatar lo que se había perdido. Dios le había dado una orden ya. Y ya le dijo: bueno, pero es que, profeta, tú no estás viendo mi realidad, te la quiero contar. Y le dijo: pues así como has dicho, y veo tu realidad, pero Dios dijo, diga conmigo: Dios dijo que no iba a escasear, que tu vasija nunca iba a disminuir. Y mire lo que dice, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amado hermano, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad para recordarte, hermano, que tú y yo no estamos solos. Él habló y tiene el poder para hacer lo imposible. Cualquier ley natural, lógica que tú estés enfrentando, pues si Dios habló y Dios dijo, Él tiene cuidado de ti y de mí. Amén. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Rompe leyes naturales. Pedro se estaba hundiendo cuando caminó fuera de la barca, pero Jesús lo levanta del agua. Jonás se había hundido hasta lo profundo del mar, pero Dios lo sacó. Israel estaba en cautiverio, pero Dios lo restauró. Tal vez tú estás hoy hundido, hundida, pero Dios te dice: hey, yo estoy acá. Yo estoy acá. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿cuál es tu hacha perdida? Porque Dios puede hacerla flotar de nuevo. Pastor, es mi matrimonio. Dios puede hacerlo flotar.
Tal vez lo que perdí es mi fe. Dios la puede hacer flotar hoy. Tal vez es tu llamado ministerial. Dios lo quiere hacer flotar hoy. Tu santidad, tu gozo, tus sueños, tu familia, tu propósito, tu identidad, tu alma y mente herida, tu autoestima, tu llamado ministerial, Dios lo puede hacer flotar. No importa cuántos años hayan pasado, no importa lo profundo que se haya hundido, no importa cuán imposible parezca. Dios puede, hermano amado, levantar lo que tú ya diste por perdido. Y con esto llega mi punto final. Punto número 4. Ahí va la clave. Ahí va la clave. Diga conmigo: cooperación humana más poder divino es restauración completa. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo cooperación humana? Yo tengo que hacer mi parte, más el poder divino de Dios equals restauración completa. Le doy ejemplos. Vaya conmigo al versículo 7. Le cuento que hemos estado leyendo desde el 1 al 7 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Esta es la misma historia, no me he ido. Y después, y mire qué lindo, porque el milagro no terminó cuando el hierro flotó. ¿Está de acuerdo conmigo? No terminó ahí, porque dice el versículo 7: y dijo: tómalo tú, extiende tu mano y tómalo tú. Dios levantó lo que se hundió, pero el joven tuvo que extender su brazo y tomarlo. Y muchas veces, amado hermano, Dios hace el milagro, pero tú tienes que extender tu mano. Dios ya hizo el milagro, pero tú no extiendes la mano. Bartimeo recibió la vista, pero se levantó para seguir al Señor Jesús. La mujer samaritana fue restaurada y se levantó a correr para anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Pedro fue restaurado, pero Juan 21 le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Josué escuchó la promesa de la tierra prometida, pero tuvo que poner sus pies en la tierra que Dios les había dado por posesión. Si no, no pasa. ¿Aló? Y que es curioso, porque usted me ha escuchado decir esto en muchas ocasiones. Dios va a darte promesas de restauración, pero muchas veces requiere un accionar de nuestra parte. Si usted ve en la escritura, Él da un verbo, Él da la promesa, pero después viene un verbo de los que recibieron la promesa. Un accionar. Aléjate de lo que te hundió. Ese es un verbo, alejarse. Dejar relaciones que te dañan es un verbo. Tengo que dejar, tengo que alejarme, tengo que dejar, es un verbo. Eso me pertenece a mí. Volver a la disciplina espiritual, eso me pertenece a mí. Tengo que regresar, tengo que levantarme y regresar a una disciplina espiritual. Restaurar mi intimidad con Dios depende de mí. ¿Está de acuerdo conmigo? Confesar lo oculto que hay en tu vida de pecado para ser libre. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Confesar lo oculto, no que Dios no lo sepa, pero confesar es un verbo que me pertenece a mí. Reconectarme en intimidad con el Señor, reconectarme en la comunidad de la iglesia del cuerpo de Cristo, me corresponde a mí. No, es que pues Dios me habló, pero es que aquí nadie me habla. Pues empieza a saludar tú. Es que no conozco a nadie, pues introdúcete. Mi nombre es Juan, porque estamos leyendo Juan, ¿va? Soltar el orgullo me pertenece a mí. Perdonar la ofensa me pertenece a mí. ¿Aló? Empezar de nuevo me corresponde a mí. Servir con pasión y volver a servir con pasión me pertenece a mí. Volver a creerle al Señor me pertenece a mí. Dios hará flotar lo que se hundió en tu vida, pero tú tienes que estirar la mano y tomarlo. Es una historia tan básica y simple, pero cuando Dios da una promesa, también demanda una respuesta de parte nuestra. Pero usted no conoce personas que de brazos cruzados y bueno, si Dios quiere, pues lo va a hacer por mí.
That's not the attitude. Él da la promesa, pero demanda una respuesta de nuestra parte. Las promesas de Dios por lo general no son pasivas, sino que son invitaciones de Dios para caminar, para obedecer, para creer, para confiar, para movernos en la dirección que Él está apuntando. ¿Le doy un ejemplo? Génesis capítulo 12. Dios le habla a Abraham. Le dice: haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación y tú bendecirás al que te bendiga. Y yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldice. Pero todo eso se oye lindo, lo que el Señor iba a hacer. Tu generación será tan grande como la arena del mar en la orilla del mar, como las estrellas del cielo. Y esa fue una promesa maravillosa. ¿Cuántos quieren recibir una promesa de esas? Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra. Si Él no sale de la tierra, la promesa no se cumple. ¿Aló? Y hoy habemos muchos acá que Dios ha hablado palabra y promesa sobre nuestra vida, pero no queremos accionar. El hacha se hundió y Dios te pregunta: ¿dónde se cayó? No sé, Señor, tú sabes lo que haces. Él quiere que tú encuentres lo que se hundió y lo que se perdió. Punto número 1. Pero muchas veces no queremos reconocer que algo se perdió. Pero la evidencia es tan obvia en nuestro caminar y en nuestro diario vivir, que no eres lo mismo quien eras antes. Y en lugar de crecer, has menguado en toda área de tu vida. Y buscamos culpables cuando Dios te está diciendo: hey, ¿qué se perdió? Recupéralo hoy, que yo tengo la capacidad para hacerlo. Pero regresa al lugar donde se perdió. Es que lo que viví, pastor, eso ya no lo quiero saber nada. Dios quiere llevarte a ese lugar, volver a la obediencia, volver al lugar exacto donde perdiste lo que Dios te dio. Dios tiene el poder para hacerlo flotar, pero Él requiere cooperación nuestra, porque demanda una respuesta tuya y mía para ver la gloria de Dios. Pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. No sé dónde estás tú hoy y qué es lo que ha menguado en ti, lo que se ha hundido. Pero lo que para ti parecía hundido y perdido, para Él no. Haré de ti una gran nación, pero vete de tu tierra y tu parentela. Abraham no vio nada hasta que dio el primer paso fuera de su tierra. Y amado hermano, la tierra prometida no llegó a Abraham, sino que Abraham caminó hacia ella. Y amado hermano, tal vez usted y yo queremos ver para poder creer, pero la escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo 8, ¿me ayudan con ese celular, por favor? Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado a salir. Te haré padre de grandes naciones, pero vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo que el Señor te está dando? ¿Tú quieres ver cambios en tu vida? ¿Cuántos queremos ver cambios aquí en nuestras vidas? Levante sus manos, yo quiero verlas todas. Dios las quiere ver. ¿Usted quiere cambios? Yo también quiero cambios. Pero si no damos pasos, usted y yo no vamos a poder experimentar nada de ellos. Dios abre puertas mientras caminamos, no mientras nos quedamos paralizados. Casa de Dios, escúcheme por favor. La obediencia, hermano, las promesas de Dios por lo general siempre incluyen instrucciones. Dios promete bendición, pero demanda obediencia. La tierra prometida que le ofrece a Josué y a todo el pueblo de Israel dependía de obediencia.
y las acciones que requería de él, número 1, era esforzado. Número 2, sé valiente. Número 3, medita en la palabra. Y número 4, no te apartes. Wow. Dios dice: yo les doy la tierra, pero ustedes también tienen que poner sus pies sobre ella para poseerla. Las promesas no reemplazan la responsabilidad que Dios te dio, sino que las acompañan. Y hoy tal vez estás en este lugar con el recuento de los daños, de lo que se perdió y todo lo que se hundió. Pero hoy te vengo a decir, y la buena noticia para ti y para mí es que Dios lo puede levantar hoy. Pero es necesario, número 1, que reconozcas que está hundido, que está perdido. Número 2, que vuelvas al lugar donde se perdió, volver a la obediencia, volver a alinear tu vida con el Espíritu de Dios. Y número 3, no dudes que esto no va a pasar, sino que Dios tiene el poder para hacerlo en tu vida. Y número 4, Él requiere que tú y yo accionemos para poder recibir lo que Él quiere. ¿Cuántos queremos que Él haga flotar nuestra hacha hoy? Amén. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos quieren que su hacha flote hoy? Yo sé que hay muchas hachas que se han hundido, pero Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo te voy a invitar en esta mañana que pases aquí al frente y tú vas a tomar un paso de fe, sabiendo que el Señor es el único que puede hacer y va a hacer la obra completa en tu vida y en mi vida. Cuando tomes un paso de obediencia para reconocer que Él todo lo puede. Amén. Vamos a ministrar una alabanza y mientras que ellos lo hacen, vamos a ministrar esta palabra. Yo te quiero invitar, el tiempo ha corrido, avanzado. No te vayas de este lugar así como entraste, sino permítele al Señor que Él sea el que traiga a tu vida y haga flotar lo que se hundió, lo que perdiste en el viaje, en el camino, y tal vez no te has dado ni cuenta, pero Él te viene a decir: hoy yo no he terminado contigo. Amén. con lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana. En Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Y cuál es la senda antigua a la que la palabra de Dios se está refiriendo? Es volver a los fundamentos originales de la fe. Volver a nuestro origen, al estado original que Dios nos dio. Es volver a su palabra para que sea su palabra la que dé forma a nuestras vidas y nos enseñe y nos muestre y nos revele qué es lo que es agradable a Él en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras relaciones familiares. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Volver al origen de lo que Él creó en ti y en mí. Pero hemos perdido tantas cosas en nuestro caminar porque lo que hemos hecho es dejar que el mundo sea el que ordene nuestras vidas. Y poco a poco nos hemos alejado y hemos perdido valores, hemos perdido relación de intimidad con Él. Hemos perdido la disciplina de estar en su presencia. Hemos perdido ese temor reverente y recordemos que lo que marcó la diferencia en Noé fue el temor reverente en el que él caminaba. Un temor reverente a lo que Dios hablaba, no lo que el mundo estaba dictando. Y muchos hijos de Dios en este tiempo están dando más lugar a que el mundo dé forma a nuestras vidas que estar en ese temor reverente de lo que es agradable al Padre, porque nuestra conexión con Él es tan grande que lo que queremos es agradarlo a Él, vivir en consagración y en santidad, apartados de todas las cosas de este mundo y sometidos en su verdad. Amado Dios, hoy estamos aquí en tu presencia, reconociendo que muchas cosas hemos perdido en nuestro caminar, en nuestra peregrinación en esta tierra. Se han perdido muchas cosas, amado Dios. Pero hoy, amado Dios, reconocemos que estamos necesitados de ti, Señor. Haz algo nuevo en nuestras vidas, que volvamos a lo original de lo que tú estableciste para cada uno de nosotros. Que volvamos a la verdad de las Escrituras, donde está todo: cómo vivir, cómo caminar, cómo hablar, qué decir, cuándo decirlo, para que nuestras vidas sean transformadas, nuestros pensamientos. Todo, Señor, se alinea a tu voluntad. Padre, tal vez hoy se han perdido nuestros hijos. Padre, que peleemos para que lo que se ha perdido sea recuperado en ti, Señor. Pero no como el mundo lo hace, como tú quieres que lo hagamos, Padre. Padre, tal vez los matrimonios se están perdiendo, Señor, una relación en un matrimonio. Padre, pero hoy clamamos misericordia, que seas tú restaurando y sanando. Padre, todo lo que se ha perdido que tú conoces, hoy, Señor amado, reconocemos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Padre. Restaura nuestras vidas. Vuelve a crear en nosotros un corazón limpio. Si se ha perdido ese primer amor, Señor, que regresemos a ese lugar de ese primer amor, donde todo en nuestras vidas eras tú, amado Dios. Donde lo que más deseábamos era estar en tu presencia para escuchar tu voz, pero no solo escucharla, sino obedecerla.
Padre amado, que regresemos a ese primer amor. Porque si ese primer amor está restaurado en nuestras vidas, vamos a poder amar como tú nos amas. Vamos a poder perdonar como tú nos perdonas. Vamos a ver la restauración, Señor. Y tú vas a devolver todo lo que se ha perdido, Padre. Y hoy, Señor, declaramos para esta casa que todo hijo pródigo, en el nombre de Cristo Jesús, todo hijo pródigo que se ha alejado de la casa del Padre, que en este momento, Padre, a través de nuestra obediencia y de nuestro accionar, que tú hagas que vuelvan en sí, en el lugar en donde estén, en la condición en la que estén, Padre, y que tú los hagas volver al lugar de origen que tú les diste, amado Dios. Que haya restauración en las familias, que haya sanidad en los matrimonios, que haya restauración en las relaciones, Padre, que haya restauración y sanidad, porque eso es lo que viene de ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón. Queremos obedecer lo que tú nos estás pidiendo, Padre. Queremos obedecer tu voz, Señor. No cuestionarla, obedecerla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo aquello que se ha diluido, Padre, todo aquello que se ha mixtado, Señor, y está trayendo, amado Dios, separación